Por alguna razón ajena a mi comprensión, se utiliza un animal totalmente exótico a estas épocas como decoración navideña, el cual no tiene nada que ver con esta, y hasta el día de hoy se sigue usando, lo cual no es malo, y se puede entender que se utilice como simple decoración, ya que vive en el lugar más frío del mundo, la Antártida, pero a la gente le genera confusiones de dónde habitan. Ese animal al que me refiero es el pingüino, del cual existen 17 especies, y el más grande de ellos en tamaño es el pingüino emperador, un ave que se ha adaptado a vivir en uno de los lugares más inhóspitos del planeta. El pingüino emperador es un ave semiacuática, de la familia Phenicidae. Se caracteriza por ser un ave que no puede volar, pero son expertos nadadores. De hecho, tienen un perfil hidrodinámico que se ha desarrollado por el paso evolutivo. Esta adaptación les permite nadar muy rápido para capturar a sus presas. Las alas no están estructuradas como las de las aves voladoras, con plumas primarias y secundarias, y sus huesos tienen espacios de aire y puntales rígidos. En cambio, sus alas tienen una forma muy parecida a las aletas de una foca, y su estructura ósea es rígida, muy parecida a la de los mamíferos. Las plumas que recubren su cuerpo tienen un recubrimiento hidrofóbico, aparte de ser térmicas, lo que les permite soportar el frío del agua y el clima, para así evitar que se congelen. Son endémicos de la Antártida. De hecho, todos los pingüinos habitan en el hemisferio sur del planeta, pero el emperador es exclusivo de este continente, aunque se llegan a ver avistamientos en otras islas cercanas de la zona, pero son muy raros. Son aves que la mayor parte del tiempo se la pasan en el agua, y en tierra duermen, descansan y empollan sus huevos. Tanto la hembra como el macho están provistos de un plumaje similar. La espalda, las alas y la cabeza son de color negro. El vientre hasta las patas son de color blanco, con el pecho de un color amarillo pálido, y a la altura de los canales auditivos tienen un color amarillo brillante. Este color que tienen es muy llamativo, pero tiene sus ventajas, ya que les permite camuflarse cuando nadan, porque si los ven desde abajo se confunden con el cielo, y cuando los miran por arriba se mezclan con el fondo marino oscuro. Ambos géneros tienen un peso y un tamaño similar, que va del 1,15 m al 1,20 m, y con un peso de 20 a 45 kilos. Es muy difícil diferenciar el sexo a simple vista, ya que no existe dimorfismo sexual, pero se diferencian muy fácil por su comportamiento, el cual es único en cada género. Se alimentan principalmente de peces, pero llegan a devorar crustáceos y calamares cuando la abundancia de peces disminuye. Para cazar a su presa pueden permanecer sumergidos por 18 minutos y a una profundidad de 15 metros. Esto lo logran debido a ciertas adaptaciones evolutivas que les permiten realizar tal proeza, como una composición ósea más densa, que les impide flotar, mutaciones en la hemoglobina, que les permite distribuir con mayor eficiencia el consumo de oxígeno cuando están sumergidos, así como un consumo menor del mismo. Esto se debe a que en sus sacos aéreos se aglutinan los glóbulos rojos para transportarlos a los órganos vitales y así concentrar la sangre oxigenada en puntos específicos, además de contar con la posibilidad de disminuir su metabolismo, reduciendo la actividad de los órganos no esenciales hasta el punto de pausarlos por completo. Esto se ve principalmente en la época de incubación. El pingüino emperador es conocido por su particular ciclo reproductivo. Es la única especie que se reproduce en pleno invierno antártico, cuando las temperaturas oscilan cerca de los menos 40 grados. Cuando cumplen los 3 años de edad aproximadamente, son capaces de reproducirse. El ciclo reproductivo comienza en el mes de abril, cuando los emperadores empiezan a recorrer grandes distancias que abarcan de 100 a 150 kilómetros para llegar a sus criaderos australes, en el hielo e islotes inmediatos a las costas antárticas. Este viaje parece ser influenciado por la disminución de las horas luz. En el mes de mayo se aparean. Para que esto ocurra, los machos se quedan estáticos en un sitio colocando la cabeza en el pecho y realizan una llamada de cortejo durante 1 o 2 segundos, donde realizarán vocalizaciones repetidas y separadas por periodos silenciosos. Esto para llamar la atención de las hembras, pero se piensa que la principal forma que tiene para atraer una hembra es el plumaje amarillo que tienen a la altura del pabellón auricular. Al cabo de unos días de haber ovopositado, solamente ponen un huevo. Ambos compañeros comparten la tarea de incubar el huevo, donde evitan a toda costa que toque el hielo. Si esto llega a ocurrir, el embrión se malogra. Pasando unas semanas, la hembra se aleja del nido hacia el mar abierto, en busca de alimento durante 2 meses. Esto lo realizan para compensar la pérdida de reservas al poner el huevo, transfiriendo la tarea de incubación al padre. Este pasa el invierno incubando el huevo en una especie de bolsa de anidamiento, que es un pliegue de piel recubierta de plumas, que se apoya sobre la parte superior de las patas. En este lugar se encuentra el huevo, que se está empollando, para impedir que toque el suelo y protegiéndolo con su plumaje ventral inferior.
Durante 64 a 77 días ocurre la eclosión. Su temperatura corporal debe de estar en 39 grados, en donde el macho no consume nada de alimento y subsiste de las reservas que haya adquirido en antelación. Esta conducta es exclusiva del pingüino emperador. En las otras especies, ambos padres se encargan de la incubación. En este periodo, los machos se agrupan en parvadas grandes, formando un semicírculo, apiñándose unos contra otros para cobijarse del viento y conservar el calor. Los individuos van turnándose los lugares del interior del grupo, donde están más resguardados y calientes. Cuando un pingüino se ha calentado un poco y puede soportar el viento y las temperaturas, vuelve al perímetro del grupo, para que otro pueda protegerse de las condiciones climáticas. No se ha determinado jerarquías que determinen el lugar donde se posicionan. La eclosión puede tardar de 2 a 3 días, debido al grosor de la cáscara. Los pollitos están medianamente adaptados al clima y están recubiertos por un plumón, pero siguen siendo dependientes del padre, que les proporciona calor y alimento. Después de 2 meses, las madres regresan a cuidar a los polluelos, pero no todas regresan con la misma pareja, pero aún así siempre regresan a cuidar a un polluelo. Las que encuentran a su compañero entre cientos de machos lo realizan por sus voces de llamada. A partir de ese momento, ella asume las atenciones y cuidados del polluelo, mientras su pareja retorna a las costas por 24 días aproximadamente, para comer y posteriormente regresar a cuidar a su cría. A partir de entonces los padres se van turnando, mientras uno se encarga de criar, el otro se dirige a la costa para alimentarse. Aproximadamente 45 a 50 días después de la eclosión, los polluelos se agrupan para formar una guardería, acurrucándose juntos para protegerse del frío. Estos grupos pueden estar formados hasta de varios miles de aves. A partir de principios de noviembre, los polluelos comienzan a mudar de plumaje, proceso que puede durar hasta 2 meses, y a menudo todavía no se han completado cuando los abandonan de la colonia. Los adultos dejan de alimentarlos durante este tiempo. La tasa de mortalidad de la cría del pingüino emperador en las colonias es muy elevada. Dependiendo del clima, puede alcanzar hasta 90%. Es por eso que se piensa que crían en pleno invierno, para que cuando las crías salgan del cascarón puedan soportar las inclemencias climáticas y por la estabilidad del hielo marino, pero cuando alcanzan los 2 años de edad, su supervivencia es del 95%. El pingüino presenta muchos depredadores, pero ninguno de ellos son terrestres. El peltre gigante antártico es su principal depredador aviar, responsable de hasta un 34% de las muertes en los polluelos. Y los principales depredadores acuáticos son ambos mamíferos: la foca leopardo, que captura algunas aves adultas, así como jóvenes inexpertos, normalmente poco tiempo después de entrar en el agua, y la orca, que le da caza a los pingüinos adultos. Estaban clasificados como especie bajo preocupación menor en la lista roja en el 2004, pero en el 2012 esta organización cambió su estatus a especie casi amenazada, al estimarse una decadencia demográfica moderadamente rápida en esta ave. Aparte, está prohibida su caza, pero aún así es casi nula, porque en la Antártida no existen poblaciones de seres humanos. Esta es una especie bastante vistosa, que por alguna razón ellos y las demás especies de pingüinos son usadas cada año para decorar casas. Esto no es malo, como dije antes. El único problema que ocasiona es que la gente piense que habitan en el norte del planeta, por el hecho de vincularlos con Santa Claus y el Polo Norte, por cuestiones de tradiciones de la festividad, lo cual es una mentira. Por lo demás se ha convertido en un icono navideño. Si te gustan los videojuegos y quieres ver más reseñas como las de este canal, te invito a que le eches un vistazo al canal de Satoshi Aikawa. Son muy buenos y no te arrepentirás. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal. Les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por este medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas, y si aún no conoces mi canal City Gamer, te dejo un enlace para que te des una vuelta. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!